Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Momentum 3.0 en el que vamos a revisar la situación del mercado, concretamente vamos a revisar el precio de XRP y vamos a marcar soportes, resistencias, zonas de interés y si todavía no entendéis bien qué es un soporte, qué es una resistencia, qué son las velas japonesas, tenéis un curso totalmente gratuito y sin publicidad, al menos de momento en el cual podéis aprender todo lo que voy a ir comentando o al menos podéis profundizar un poquito más en detalle. Bueno, en cuanto al gráfico de XRP, vemos una formación de suelo muy buena en la zona de 0.45 que podría ser objeto de retest. Es decir, aquí se podría vender, no es consejo de inversión, haced vuestra propia investigación y consultar antes de entrar en un trade, en el cual es posible que tengamos un doble suelo o al menos algún tipo de retest, porque el patrón es muy claro. Aquí baja con fuerza, hay un rechazo por parte de los compradores en forma de mecha larga y después vemos una envolvente alcista. Es un patrón muy claro y muy interesante para confirmar que esto es un soporte, que es un suelo. Además, tenemos mínimos crecientes. A pesar de que se perdiera esta línea de tendencia que tenía aquí marcada, que era soporte y ha acabado siendo resistencia. Esta formación es claramente de resistencia, ¿vale? Aquí vamos a quitar la línea de tendencia y vemos cómo hay mucho rechazo en forma de mechas de las velas japonesas y este patrón es muy claro. En resistencia es un patrón muy claro. Entonces, en estos momentos XRP se encuentra en una posible resistencia y de llegar al 0.45 podría haber un primer rebote, pero sobre todo creo que es buen momento para dejar el pullback que tanto necesita XRP. Pullback que ni siquiera llegó a tener a finales de septiembre y que efectivamente nos daría un toque en el 0,40, en los 40 céntimos. ¿Estoy diciendo que vaya a suceder? No necesariamente. Además, hay una zona que todavía sigue siendo buen soporte, que es el 0,34. No quiero tampoco dar un nivel de hay que comprar aquí porque no es un canal de recomendaciones de compra ni de venta, sino que es un canal de análisis y el análisis es relativamente claro. Sin pullback no hay paraíso, aunque vemos mínimos crecientes, además con bastante fuerza por parte de los compradores cada vez que llega el soporte. Conclusión del gráfico de XRP, que de momento está en resistencia, aquí no se compraría. Se compraría o en esta zona de soporte o si rompe la resistencia cuando pase a ser un soporte. Tenemos un ejemplo por aquí, pero no consiguió mantener la zona como soporte y además ahora se está convirtiendo en resistencia. Por lo tanto, ¿qué haría? En todo caso, vendería para comprar más barato, de hecho me lo estoy planteando, pero tampoco creo que sea la zona óptima de ventas. La zona óptima de ventas, desde mi punto de vista, sería aquí arriba, en torno al 0,60. De llegar al 0,60, de tener este rebote, sí creo que podría seguir cayendo. Por lo tanto, voy a esperar hasta que tome un poco más de decisión el gráfico. Sí que vemos volumen bajista, un poco más bajista, y desde un punto de vista de la psicología o de la estrategia de mercado, hay que buscar al menos posiciones cortas y largas. Es decir, si rompe la resistencia y nos deja un buen soporte, podría entrar en largo, pero viniendo de este soporte tampoco veo tan claro un corto. Sí que es cierto que me gustaría más el entrar desde una posición de fuerza en largo, porque la tendencia es alcista, al menos en 4 horas. Estoy en 4 horas, muy importante. Y no tendría ningún problema en esperar por esta zona después de la ruptura y después de tener un pullback a la zona de antigua resistencia. Creo que esta es la zona a tener en cuenta, la del 0,40, porque como vemos tuvo mucho tráfico, tuvo mucho soporte, resistencia, muchas personas querrían comprar en el entorno de 0,40. Además, esta formación es en general de distribución,
¿vale? Así en general, a ojo de buen cubero. Y por lo tanto, podría ser interesante buscar esa posición larga en 0,40. Opinión personal, vosotros tomáis vuestras propias decisiones. En el caso de Bitcoin, veo mucho más claro el soporte. Aquí sí, aquí veo un soporte muy nítido, porque cada vez que llega a caer de los 18.500, llegan los compradores, llegan los toros y dicen, de aquí no nos vamos, aquí vamos a aguantar y están aguantando. Sí que es cierto que están aguantando en unas situaciones muy poco claras, es decir, se les está acabando la pólvora, se les está acabando el presupuesto y aquí han demostrado que dejan a los toros caer un poquito más, ¿vale? Pero no tenemos una situación tan mala. Mientras se mantenga este soporte, es una buena situación. ¿Qué podría ser más ominoso? Un cierre por debajo de los 18.600. Pero en macro sigue siendo una zona de retroceso muy interesante, ya que es prácticamente lo que teníamos en 2019 y 2018. Veíamos este mínimo creciente, toda esta zona aguanta como soporte, pero de tener una continuación bajista necesitaríamos ver un nuevo mínimo. Con un nuevo mínimo ya podríamos hablar de continuación bajista. De momento creo que hay demasiadas personas pensando en esa continuación bajista y si me preguntáis, Adrián, haz un pronóstico y a ver si aciertas. Mi pronóstico sería que llegaría Bitcoin a los 27.000 para seguir cayendo, ahí sí. A los 27.000 para hacer la trampa de mercado, dejar un nuevo máximo y seguir cayendo, al igual que ha ido sucediendo en varias ocasiones, sobre todo aquí. Estaría esperando una situación muy similar a la que vimos aquí en esta zona. Es decir, si tomamos el mínimo y el máximo en la configuración que tengo yo, no la tengo bien configurada, pero bueno, básicamente tenemos esta zona de máximo, deja una falsa ruptura, intenta aguantar y cuando pierde el patrón de pullback, esa caída está casi garantizada, ¿no? Entonces, sí considero que se podría buscar esta zona para después vender y comprar más barato. En bolsa prácticamente estamos esperando un pullback para seguir cayendo, o al menos creo que ese es el consenso de mercado. Ahora que ha cambiado la tendencia, no hay que vender en el soporte, pero sí que hay posibilidad de buscar una resistencia y vender en esa resistencia. Por ejemplo, aquí el Golden Pocket está actuando como resistencia, como zona de rechazo. Y vamos a continuar con las que más han subido. Tenemos subida en IDEX, que en general tiene subidas muy fuertes, muy explosivas, y luego no suele aguantar mucho. Cuidado con subidas del 10%, del 15%, porque luego tampoco son muy sostenibles. También vemos que Hero ha estado subiendo cerca del 0,004 y tenemos subidas en general. Tenemos más subidas que caídas, pero bueno, está bastante repartido. Por último, voy a hablar de Ethereum porque ya sabéis, tenemos esa trinidad o ese trío de activos como referencia y tenemos a Ethereum en una zona también muy interesante de pullback, zona que se viene confirmando como posible soporte frente a Bitcoin. Y en el caso de XRP frente a Bitcoin tenemos una situación un poco compleja, porque en semanal tuvimos una envolvente alcista, pero ahora está rechazando como si fuera una resistencia, está rechazando toda esta zona. Por lo tanto, a pesar de tener una envolvente alcista, sí vemos algo de rechazo, sí que vemos algo de debilidad. Vamos a ver el gráfico de Ethereum contra el dólar y aquí acabaría todo. De momento, está en una zona de antigua resistencia, nuevo soporte, posible nuevo soporte. Y lo que tengo aquí dibujado lo quiero explicar de forma más clara. En 4 horas vemos que intenta rebotar o al menos está rebotando. Tenemos una pin bar, tenemos un martillo y si pierde este soporte, si pierde esta zona, muy probablemente haga un pullback para ir cayendo. El pullback que comentaba antes podría hacerlo Ethereum para poder seguir cayendo. Y aquí efectivamente
podría haber una oportunidad de vender para comprar más barato. Si me preguntáis como economista qué opino, pues opino que la situación económica es mala. Tenemos a varias economías al borde de la quiebra o al borde de la suspensión de pagos y concretamente las pensiones en Estados Unidos y en el Reino Unido, más en el Reino Unido que en Estados Unidos, están en riesgo sistémico. Cuando hablamos de riesgo sistémico, no estamos hablando de que se repita, sino que estamos hablando de que afecta a todo el entorno económico y por lo tanto vamos a estar muy cerca de un escenario de ventas porque hay fuerza vendedora, no porque el activo haya deteriorado sus fundamentales, por cierto, ya hablaremos de los fundamentales de Ethereum, sino porque hay presión vendedora derivada de las caídas en otro mercado, en este caso el mercado bursátil o el mercado de bonos. Ahí sí que podríamos ver caídas fuertes y por lo tanto, si a mí me preguntáis como economista, os diría, pues efectivamente, habría que buscar resistencias y salirse de posiciones lo antes posible. También, ¿qué sucede? Que si vemos un soporte y podemos buscar una posición larga para salirnos, por ejemplo, en este caso, en los 16.000, también podemos aprovechar esos patrones. Si vemos que antes era resistencia y ahora es soporte, también se puede aprovechar esa compra. Por lo tanto, cuando hay incertidumbre, el moverse a corto plazo suele ser muy rentable, suele ser muy interesante. También con el mercado de bonos, con el mercado de acciones. Pero también es cierto que tiene un componente más especulativo y que necesitamos tener una planificación más estricta. No es tanto de a largo plazo o holdeo por fundamentales, sino que hay soportes, resistencias y hay movimientos de mercado que pueden tener su desarrollo en unas horas o en unos días. Es mucha práctica y también es cuestión de tiempo, es cuestión de ir ensayando cada vez con más capital o directamente con cuentas simuladas. Decidme en los comentarios qué opináis. De momento no quiero promocionar ningún exchange, estoy evaluando varias opciones y hay una que me convence mucho, pero no quiero centrarme tanto en la promoción de momento. Si queréis más información o queréis análisis de este estilo con más frecuencia, podéis entrar en el programa de Patreon debajo en la descripción. Un abrazo a todos, os recuerdo que debéis tomar vuestras propias decisiones y que nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Un abrazo y nos vemos en el próximo.